Ahora veremos el libre intercambio y libre contratación. El núcleo central del credo libertario es, entonces, establecer el derecho absoluto de todo hombre a la propiedad privada, primero de su propio cuerpo y segundo de los recursos naturales que nadie ha utilizado previamente y que él transforma mediante su trabajo. Estos dos axiomas, el derecho a la propiedad de uno mismo y el derecho a colonizar, establecen el conjunto completo de principios del sistema libertario. Toda la doctrina libertaria se convierte entonces en el tejido y la aplicación de todas las implicancias de esta doctrina central. Por ejemplo, un hombre X es dueño de su propia persona, del trabajo y de la granja que desmaleza y en la cual cultiva trigo. Otro hombre Y posee los pescados que atrapa. Un tercer hombre Z posee los repollos que ha cultivado y la tierra en la que están plantados. Pero si un hombre es dueño de algo, entonces tiene el derecho de ceder esos títulos de propiedad o intercambiarlos con otra persona, después de lo cual ésta adquiere título de propiedad absoluto. De este corolario del derecho a la propiedad privada deriva la justificación básica de la libre contratación y de la economía de libre mercado. Por ende, si X cultiva trigo, puede, y probablemente lo haga, acordar intercambiar parte de ese trigo por cierta cantidad del pescado atrapado por Y o por algunos repollos cultivados por Z. Al hacer acuerdos voluntarios de intercambio de títulos de propiedad, tanto con X como con Y, o con Y y Z, o con X y Z, la propiedad pasa entonces, con la misma legitimidad, a pertenecer a otra persona. Si X da trigo a cambio del pescado de Y, entonces ese pescado se convierte en la propiedad de X y podrá hacer con él lo que desee. Y el trigo se convierte en propiedad de Y, precisamente de la misma manera. Más aún, un hombre puede intercambiar no solo los objetos tangibles que posee, sino también su propio trabajo, que por supuesto también le pertenece. Entonces, Z puede vender sus servicios laborales consistentes en enseñar agricultura a los hijos del granjero X a cambio de una parte de su producción. Sucede pues que la economía del libre mercado y la especialización y división del trabajo que ésta implica es con mucho la forma de economía más productiva conocida por el hombre y ha sido responsable de la industrialización y de la economía moderna dentro de la cual se ha construido la civilización. Si bien este es un afortunado resultado utilitario del libre mercado, no constituye para el libertario la razón principal para defender este sistema. La razón principal es moral y está enraizada en la defensa de los derechos naturales sobre la propiedad privada que hemos desarrollado antes. Incluso si una sociedad despótica y proclive a la invasión sistemática de los derechos pudiera mostrarse como más productiva a lo que Adam Smith llamó el sistema de libertad natural, el libertario apoyaría este último sistema. Afortunadamente, como en tantas otras áreas, lo utilitario y lo moral, los derechos naturales y la prosperidad general van de la mano. La economía de mercado desarrollada, pese a lo complejo que parece ser el sistema considerado de modo superficial, no es más que una vasta red de intercambios voluntarios y mutuamente acordados entre dos personas, como hemos demostrado que sucede entre los granjeros que intercambian el trigo y los repollos, o entre el granjero y el maestro. Por ende, cuando compro un diario por 10 centavos, tiene lugar un intercambio mutuamente beneficioso entre dos personas. Transfiero mi propiedad de la moneda de 10 centavos al diariero y él me transfiere la propiedad del periódico. Lo hacemos así porque, bajo el sistema de división del trabajo,
yo calculo que el diario vale para mí más que los 10 centavos, mientras que el diariero prefiere los 10 centavos antes que el periódico. O cuando doy clases en la universidad, estimo que prefiero mi salario a no dar mi trabajo de enseñanza, mientras que las autoridades de la universidad calculan que prefieren ganar mis servicios de enseñanza antes que no pagarme el dinero. Si el diariero quisiera cobrarme 50 centavos por el diario, yo bien podría decidir que no vale ese precio. De manera similar, si yo insistiera en triplicar mi salario actual, la universidad podría decidir prescindir de mis servicios. Muchas personas están dispuestas a aceptar la justicia y la conveniencia de los derechos de propiedad y de la economía de libre mercado, a aceptar que el agricultor cobre por su trigo cuanto pueda conseguir de los consumidores o que el trabajador obtenga lo que los demás estén dispuestos a pagar por sus servicios. Pero se resisten en un punto: la herencia. Si Willie Stargell es un jugador de béisbol 10 veces mejor y más productivo que Joe Jack, están dispuestos a aceptar la justicia de que Stargell gane 10 veces más, pero se preguntan: ¿cuál es la justificación de que alguien cuyo único mérito es haber nacido Rockefeller herede muchísima más riqueza que alguien nacido Rothbard? La respuesta libertaria es que hay que concentrarse no en el receptor, el niño Rockefeller o el niño Rothbard, sino en el dador, el hombre que transmite la herencia, dado que si Smith, Jones o Stargell tienen derecho a su trabajo y a su propiedad, y a intercambiar los títulos de esta por la propiedad similar de otros, también tienen el derecho a ceder su propiedad a quien quiera que deseen. Y, por supuesto, en la mayoría de los casos, los dueños de la propiedad hacen esos obsequios a sus hijos. En resumen, les dejan una herencia. Si Willie Stargell es dueño de su trabajo y del dinero que gana con él, entonces tiene el derecho a dar su dinero a su hijo. En la economía desarrollada de libre mercado, el agricultor intercambia el trigo por dinero. El molinero compra el trigo, lo procesa y lo transforma en harina. Luego vende la harina al panadero que produce pan. Este vende el pan al mayorista, quien a su vez se lo vende al minorista, y este finalmente se lo vende al consumidor. En cada etapa del camino, el productor puede contratar los servicios laborales de los trabajadores a cambio de dinero. La forma en que el dinero ingresa en la ecuación es un proceso complejo, pero debería quedar claro que, conceptualmente, su uso es equivalente al de cualquier unidad o grupo de bienes que se intercambian por trigo, harina, etc. En lugar de dinero, el bien intercambiado podría ser tela, hierro o cualquier otra cosa. En cada etapa se acuerdan y realizan intercambios mutuamente beneficiosos de títulos de propiedad. Ahora estamos en posición de ver cómo define el libertario el concepto de libertad. La libertad es un estado en el cual los derechos de propiedad de una persona sobre su propio cuerpo y su legítima propiedad material no son invadidos ni agredidos. Un hombre que roba la propiedad de otro está invadiendo y restringiendo la libertad de la víctima, tanto como el que golpea a otro en la cabeza. La libertad y el derecho de propiedad irrestricto van de la mano. Por otro lado, para el libertario, el crimen es un acto de agresión contra el derecho de propiedad de un hombre, sea sobre su propia persona o sobre sus posesiones materiales. El crimen es una invasión mediante el uso de la violencia contra la propiedad de un hombre y por lo tanto contra su libertad. La esclavitud, lo opuesto a la libertad, es un estado en el cual el esclavo tiene poco o ningún derecho de propiedad sobre sí mismo. Su persona y su producto son sistemáticamente expropiados por su amo mediante el uso de la violencia. Entonces, el libertario es obviamente un individualista, pero no un igualitarista.
La única igualdad que defendería es la igualdad del derecho de cada hombre a la propiedad de su persona, a la propiedad de los recursos sin utilizar que ocupe y a la propiedad de otros que haya adquirido a través de un intercambio voluntario o de un obsequio.